Hermanos, pueden sentarse. Como bien acaba de decir nuestro pastor Víctor, vamos a seguir con el estudio de J.I. Packer en su libro de Teología Sistemática. Y esta vez vamos a estar compartiendo uno de sus atributos, y es que Dios es incomparablemente grande. Dios es incomparablemente grande. Así que bajo este encabezado vamos a estar compartiendo y vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Vamos a ver de qué manera Dios es incomparablemente grande. Ya leímos Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11. Voy a repetirlo. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todas las cosas. Hermanos, Dios es grande, de una manera que nosotros no lo podemos explicar, no lo podemos entender. Los teólogos a veces lo llaman como un misterio, no en el sentido en que nosotros no podamos entender a Dios, no podamos conocer. Recordemos que somos hijos de Dios. Él nos ha comprado a precio de sangre y nos ha dado su espíritu. Así que nosotros podemos conocer a Dios, pero no de una manera alta, sublime, como Dios exactamente es. Pero hay muchas cosas que no podemos entender en la palabra de Dios, en la Biblia. Todas esas cosas, hermanos, nos deben de llevar delante de Él, venir de delante de Él en adoración, por las cosas que no podemos entender. Dios es grande, dicen las Escrituras. Quiero que leamos el Salmo, si puede ir al Salmo capítulo 95, verso 1 al 5. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamemos con cánticos. Y yo le diría al salmista: ¿por qué? Y él contestaría en el verso 3: porque Jehová es grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Vemos aquí el salmista, hermanos, llamando a adorar a Dios. Él nos llama a que vengamos y adoremos a Dios, pero Él nos explica por qué motivo y por qué razón nosotros o la creación debe adorar a Dios. Porque Jehová es Dios grande. Él es Dios grande, Él es un Dios incomprensible que no tenemos ni idea ni la mentalidad para poder entender completamente a Dios. Pero Él dice: vengan, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, simplemente porque Él es grande. Amén. Sus manos formaron la tierra seca. Hermanos, Dios es mayor de lo que nosotros podemos comprender y entender. Nadie puede estar sobre Él ni al nivel de Dios. Nadie puede estar sobre Él ni al nivel de Dios. A lo largo de la Biblia vemos evidencia de la grandeza de Dios, desde la creación del mundo hasta el juicio final. Vemos a Dios obrando de una manera incomprensible. No podemos comprender, pero lo podemos creer. Dios es tan grande, hermanos, que no se puede comparar con nada ni con nadie más. Dice el Salmo capítulo 71, verso 19: y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Hermanos, es incomparablemente grande nuestro Dios. La teología lo declara describiéndolo como incomprensible,
en el sentido de que nunca lo podremos comprender por completo. Sencillamente porque Él es un Dios infinito, mientras que nosotros somos criaturas con mentes finitas. La Biblia dice, hermanos, en el Salmo 97, capítulo 2, que Él habita en una luz inaccesible. Dice, nubes y densas tinieblas lo rodean. Justicia y derecho son el fundamento de su trono. ¿Cómo nosotros podemos comprender este versículo? ¿Cómo nosotros llegamos a comprender a cabalidad este versículo? Lo que quiere decir es que este versículo describe al Señor rodeado de nubes y de tinieblas, lo que simboliza su gloria y su majestad. Similar a la manifestación de Dios en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan que el domingo pasado estuvimos hablando acerca de esto? Cuando Dios descendió, ¿verdad?, en el monte Sinaí, dice que descendió en una nube espesa, en una nube que la gente que estaba rodeado alrededor de la montaña no lo podían ver, no tenían el acceso para poder ver a Dios. Pero el versículo concluye diciendo que su trono se sostiene sobre la justicia y el derecho, lo que significa que el gobierno de Dios se basa en la rectitud y en la santidad. No podemos entender y comprenderlo, pero lo creemos, porque todo lo que se dice de Él es verdad. Todo lo que se dice en la Biblia es verdad, es la palabra de Dios, porque Él es Dios incomparablemente grande. Nuestro Creador está por encima de nosotros y está fuera de nuestras posibilidades del medirlo de alguna manera. No lo podemos entender. Es un Dios grande, es un Dios incomparablemente grande. Hermanos, no tenemos la capacidad suficiente para entender de una manera adecuada por mucho que se diga acerca de Él en la Biblia. Por mucho que se diga acerca de Él en la Biblia. Por ejemplo, Dios nos dice en la Biblia que la creación fue hecha por el poder de su palabra. ¿Cuánto hemos leído el Génesis? En el primer capítulo, el segundo capítulo de Génesis, vemos que Dios está creando por el poder de su palabra. Él habla y las cosas suceden. Lo creemos, pero no lo podemos entender. No lo podemos entender porque Dios es incomparablemente grande. Él habla y las cosas suceden, las cosas existen. O por ejemplo, podemos ver su providencial gobierno. Él gobierna todo el mundo, pero no solo lo gobierna, la Biblia dice que también Él lo sostiene. Él sostiene las cosas, Él sostiene el mundo, Él sostiene su creación, porque Él lo creó, porque Él lo hizo. ¿Y qué tal si quisiéramos entender la Trinidad? ¿Cómo nosotros podemos entender a cabalidad la Trinidad? Un solo Dios que se manifiesta en tres personas. No podemos llegar a entenderlo, pero lo creemos. Lo creemos porque la Biblia lo dice. O cómo podemos entender la encarnación, la obra regeneradora del Espíritu, la unión con Cristo en su muerte y resurrección, la inspiración de las Escrituras. Todas estas cosas, hermanos, son realidades y aceptamos su palabra porque lo son. Creemos que lo son, pero sin saber cómo pueden ser. En nuestra condición, hermanos, de criaturas, somos incapaces de comprender completamente el ser y las acciones del Creador. Pero no obstante, hermanos, así como sería erróneo suponer que lo sabemos todo con respecto a Dios, también sería erróneo dudar que no tengamos un conocimiento verdadero de Él, aunque limitado, pero lo tenemos. Parte de lo que significa, hermanos, que hayamos sido creados a imagen de Dios es que somos capaces tanto de saber cosas acerca de Él como de conocerlo. Como de conocerlo a Él de manera relacional en un sentido verdadero. Aunque el limitado del conocimiento y
del conocimiento, y cuanto Dios nos dice en las Escrituras acerca de sí mismo, es cierto. Aquí J. Packer cita a Calvino diciendo, Calvino hablaba de que Dios había sido condescendiente con nuestra debilidad y se había acomodado a nuestras capacidades, tanto en la inspiración de las Escrituras como en la encarnación de su Hijo, para podernos dar una comprensión genuina de sí mismo. Dios, hermanos, el Dios trascendente, el Dios 3 veces santo, hermanos, se ha dado a conocer por medio de su palabra. El Dios incomparable, el Dios grande, se ha dado a conocer por medio de su palabra. La Biblia habla de Él de principio a fin. Él es la palabra. Pero por si eso fuera poco, el Dios incomparablemente grande se nos ha dado a conocer por medio de Jesucristo. Esa palabra se hizo carne. Como dice en Juan capítulo 1, verso 1 al 3, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, Dios, el Dios incomparablemente grande, se ha dado a conocer por medio de su palabra. Y no solo por medio de su palabra, sino por medio de Jesucristo. Él se humanó, Él tomó forma de hombre para venir a morar en medio de nosotros y así nosotros poder conocerle. Calvino cita una analogía para comprender un poco más. Dice él, Dios nos habla de la forma en que un padre habla con su niño pequeño. No tiene comparación alguna. Todo lo que contiene la mente de ese padre y que él podría expresar plenamente si estuviera hablando con un adulto. Pero el niño recibe en la conversación sencilla del padre unos datos informativos reales, aunque limitados acerca de su padre, y su respuesta de amor y confianza crece de acuerdo con ellos. Es una analogía que ilustra bien, hermanos, el amor de Dios para con nosotros, para con su creación. Como un padre, ¿verdad? Usted como padre se acerca a su niño pequeño, pero usted no le puede dar toda esa información que tiene en la mente porque él no la puede recibir, no la va a poder comprender. Mas, sin embargo, usted le da consejos, le da palabra que él sí puede entender. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos. Él nos ha dado su palabra para que nosotros lo podamos conocer y le podamos adorar. Ahora, hermanos, entendemos por qué nuestro Creador en la Biblia se nos presenta de una manera antropomórfica. ¿Qué significa este término? Es la idea, hermanos, de referirse a Dios con características humanas. Aunque Dios, dice la Biblia que Dios es espíritu, Dios es espíritu. La Escritura a veces habla de Él en términos humanos para explicar alguna de sus acciones de una forma que nosotros podamos entenderlo. Y es por eso que la Biblia, hermanos, habla, por ejemplo, como si Dios tuviera un rostro, ¿verdad? En Éxodo 33:11 habla como si Dios tuviera un rostro. O Primera de Samuel capítulo 5, verso 11, habla de la mano de Dios. O como que si tuviera un brazo. Nehemías 1:6 habla de los oídos de Dios. Job 28:10 habla de los ojos de Dios. Nahum 1:3 habla de los pies de Dios. Y Primera de Reyes 22:19 habla como un rey que está sentado en su trono, combatiendo en una batalla. Estas descripciones no se tratan de lo que Dios es en sí mismo. La Biblia dice que Dios es espíritu.
no tiene un cuerpo humano como nosotros, pero más sin embargo Él se revela a sí mismo como uno de nosotros, para que nosotros podamos entenderlo. La Biblia dice que Dios es espíritu, ¿verdad? Esto es algo para que nosotros podamos entender, y esto es algo para nosotros. El Señor trascendente, el creador del universo, el omnipotente, el soberano Dios, incomparable, grande, se relaciona con su pueblo como un padre se relaciona con sus hijos. Así que todo lo que sabemos, hermanos, acerca de Él, no es porque seamos personas superdotados con capacidades sobrenaturales. Hermanos, todo es porque Él en su misericordia nos lo ha revelado. Él se ha acercado a nosotros. Él se ha acercado a nosotros. Recordemos, hermanos, que cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, Dios no lo abandonó. Rápidamente vemos en Génesis 3:15 que Dios hace una promesa a favor de la redención del hombre. Dios, hermanos, no abandonó al hombre, sino que Dios le ha dado su palabra para que él pueda conocer los planes de Dios. Muchas de estas referencias que hemos usado, que hemos leído, son usadas para ayudar, hermanos, o para ayudarnos a nosotros como lectores de su palabra a entender la idea que Dios estaba tratando de transmitir. Sin embargo, hermanos, está claro que Dios no tiene un cuerpo físico como el de un humano, pero estas referencias también apuntan también hacia el futuro, a Jesucristo cuando vino a la tierra. Dios se encarnó en forma humana para identificarse con la humanidad y morir como sacrificio por nuestros pecados. Y aquí hace una pregunta: ¿por qué Dios se nos presenta de estas maneras? Dios, hermanos, se nos presenta de esta manera para llevarnos a la adoración, para que lo reconozcamos. Como dice el Salmos capítulo 95, versos 6 y verso 7, dice: venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano, si oyeres hoy su voz. Todas estas cosas, hermanos, que hemos estado leyendo y hemos estado viendo a través de la palabra de Dios, es con el fin de que nosotros podamos adorar a Dios, que nosotros podamos reconocer nuestro pecado, y que no es que nosotros hayamos venido y queramos conocer a Dios con nuestras propias capacidades, lo cual nunca pasaría. Es Dios revelándose por medio de su palabra, es Dios acercándose al hombre para que el hombre pueda conocer a Dios. Hermanos, ¿cómo respondemos nosotros delante de un Dios incomparablemente grande? ¿O cómo deberíamos nosotros responder delante de un Dios incomparablemente grande? Hermanos, deberíamos de responder con humildad, en alabanza y adoración, porque Él es mucho más grande de lo que nosotros podemos entender. Salmo 105, verso 2 dice: alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Quiero terminar, hermanos, leyendo Romanos capítulo 11, verso 34 al 36. Dice: pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Pregunta el apóstol Pablo. Y termina con esta doxología: porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Así que, hermanos, respondamos a nuestro Dios en alabanza y adoración, dándole gracias, dándole el lugar que Él se merece, porque Él se ha revelado a través de su palabra. Él vio nuestro pecado, Él vio nuestra bajeza, y Él se humilló hacia nosotros para que nosotros pudiéramos exaltar su nombre
Y no solo por medio de su palabra, sino que Él, Dios, 3 veces santo, se hizo hombre y vino a habitar en medio de nosotros. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre bendito, porque es a través de tu palabra que podemos conocerte más, Señor. Ayúdanos a adorarte y a glorificar tu nombre, Señor bendito. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos.